Un brillo metálico e insignificante en la parte trasera de una camioneta de chatarra. 6.000 diminutos balines plateados del tamaño de las cuentas de un collar, rodando en absoluto silencio por las carreteras de un continente. Un enemigo que no huele, no emite luz y no hace ruido, pero que posee la fuerza biológica para fracturar el ADN y desintegrar las células humanas desde el interior. Imagina, por un segundo, descubrir que las paredes de tu casa, el salón de clases de tus hijos o la mesa donde te sientas a desayunar en familia llevan meses emanando un veneno invisible las 24 horas del día. No es una distopía cinematográfica de la Guerra Fría. Ocurrió aquí mismo, en nuestro propio vecindario. Esto es Caferatu con Pío. Mitos, leyendas y las verdades más absurdas e insólitas de la historia. Bienvenidos a Caferatu con Pío. Les saluda Pío Hernández en nuestra primera edición. A partir de este momento, lo insólito y lo paranormal se vuelven el acompañante perfecto para su café de la tarde. Comenzamos. Cuando pensamos en desastres nucleares y radiación, nuestra mente viaja de inmediato a lugares lejanos, casi de película. Pensamos en las ruinas congeladas de Chernóbil, en las costas devastadas de Japón o en los laboratorios de máxima seguridad en el corazón de Europa y Estados Unidos. Creemos, casi por soberbia, que el peligro invisible es algo ajeno, una trama de la Guerra Fría que solamente ocurre en las grandes potencias mundiales. Pero nos equivocamos. El peor accidente radioactivo de nuestro continente no ocurrió en una planta nuclear de última generación. No hubo alarmas automatizadas ni científicos con trajes de contención fallando en un reactor. Ocurrió aquí mismo, en nuestro propio vecindario, en el corazón de Latinoamérica, en un entorno de polvo, chatarra y olvido. Viajemos en el tiempo a diciembre de 1983, Ciudad Juárez, México. Una zona fronteriza caracterizada por el calor asfixiante y el movimiento constante. Lo que comenzó como un acto ordinario de ignorancia y necesidad económica, el desmantelamiento a golpes de una máquina médica abandonada para venderla como metal viejo por unos míseros dólares, desató una contaminación silenciosa que se esparció como un fantasma por miles de hogares, escuelas
y edificios de todo el continente. Imaginen por un segundo la escena. Miles de toneladas de varillas de acero, fundidas con un veneno invisible llamado cobalto 60, terminaron construyendo el techo sobre las cabezas de familias inocentes. Gente durmiendo, cenando y viviendo bajo una fuente constante de radiación gamma sin tener la más mínima idea. Esta tarde, en Caferatu con Pío, desenterramos la crónica de esta tragedia invisible. Una historia donde la negligencia humana, la burocracia y la cruda realidad superan con creces a cualquier ficción paranormal que hayan escuchado. Preparen su café, ajusten sus audífonos, porque la taza de hoy viene con una dosis severa de radiación. Y ahora entramos de lleno en el caso de hoy. Para entender cómo se desató este infierno invisible en el norte de México, tenemos que abrir los archivos oficiales y viajar un poco más atrás, antes de que la chatarra tocara las calles. Todo comienza en una clínica médica privada en Ciudad Juárez. Corría entonces el año 1977. Cuando este centro de salud adquirió un equipo de teleterapia médica diseñado originalmente para tratar el cáncer. Una máquina imponente, pesada y de manufactura estadounidense, pero que para el momento de su compra ya venía obsoleta. Y aquí es donde entra nuestra primera gran incógnita de la tarde. ¿Cómo llegó esa bomba de tiempo a suelo latinoamericano? Las investigaciones y los documentos de la época nos arrojan una verdad geopolítica incómoda. Esto es, un reflejo directo de lo que muchos expertos llaman colonialismo tóxico. ¿Y en qué consiste? Muy simple. Instituciones y empresas de países desarrollados, en este caso los Estados Unidos, deshaciéndose de su basura tecnológica, química o médica de alta peligrosidad. En lugar de pagar los altísimos costos de desmantelamiento y disposición final bajo sus estrictas leyes locales, prefieren revenderla a precios de gallina flaca o simplemente abandonarla en clínicas de países en vías de desarrollo, donde las leyes ambientales son débiles o inexistentes. Aquella imponente máquina médica guardaba en su corazón un secreto letal, una cápsula blindada de plomo. Dentro de esa cápsula no había gas ni un líquido extraño. Albergaba cerca de 6.000 diminutos balines plateados, casi del tamaño de las cuentas de un collar. Cada uno de ellos cargado con cobalto 60, una energía radioactiva destructiva capaz de desintegrar el ADN humano y alterar las células tras periodos de exposición prolongados. Un enemigo que no huele, no se ve, no hace ruido, pero que destruye desde el interior.
Lo absurdo y criminal de esta historia es que la clínica, por problemas económicos internos y trabas burocráticas con los permisos, jamás llegó a usar el equipo de forma legal. Nunca atendió a un solo paciente. En lugar de devolverlo o reportarlo, tomaron la decisión más barata. Arrinconaron la máquina en un depósito improvisado en el patio trasero. Nadie la vigilaba y nadie preguntó por el inventario. Durante 6 largos años, el arquitecto de la enfermedad, la muerte y las mutaciones genéticas durmió en un cuarto trasero lleno de polvo, esperando pacientemente a que alguien cometiera el error perfecto. ¿Y quién fue entonces ese eslabón? Diciembre de 1983. El invierno empieza a sentirse en el norte de México. En el patio trasero de aquella clínica privada en Ciudad Juárez, un trabajador de mantenimiento, un hombre común, un padre de familia llamado Vicente, clava la mirada en el viejo armatoste que lleva 6 años acumulando polvo y telarañas. Vicente está pasando por una situación económica sumamente difícil. Mira la máquina y piensa lo que cualquiera bajo el peso de la necesidad pensaría. Es una estructura abandonada. A nadie le importa. Y nadie va a notar si desaparece. Sin ninguna mala intención, pero con una ignorancia absoluta y letal del peligro que duerme bajo el plomo, Vicente decide desmantelar la unidad de teleterapia por su propia cuenta, para venderla como chatarra. Consigue unas herramientas rudimentarias, un martillo, un cincel y una barra de metal. Y a golpes limpios, comienza a perforar el corazón blindado de la máquina. Es justo en ese instante cuando la verdadera caja de Pandora de Latinoamérica se abre de par en par. La fuente de contención se rompe. Un torrente silencioso de 6.010 balines plateados de cobalto 60 se dispersa y rueda por la parte trasera de su camioneta de carga. El veneno ha despertado. Y aquí, mis queridos oyentes, nos topamos con la discrepancia técnica más aterradora y escandalosa de los registros oficiales de este continente. Escuchen con atención. En los primeros reportes de las instituciones mexicanas encargadas del inventario, se registró negligentemente que la actividad radioactiva de cada uno de esos diminutos balines era de apenas unos cuantos microcurios, una cantidad que sobre el papel parecía insignificante, casi inofensiva. Pero años más tarde, las cartas de revisión científica de la prestigiosa revista Science destaparon el verdadero error de cálculo. No eran microcurios, eran 70 milicurios por balín. Estamos hablando de un error de transcripción administrativa que dibujó un peligro 1000 veces menor que la realidad. En total, la carga masiva libre y letal que Vicente llevaba en la parte trasera de su vehículo superaba los 420 curios de radiación alfa y gamma activa. Para que dimensionemos la magnitud exacta de este horror en la mesa, el curio
es una unidad de medida tan inmensa, destructiva y peligrosa que fue bautizada precisamente en honor a Marie Curie, la mujer que descubrió la radioactividad y que terminó entregando su propia vida, muriendo por la exposición prolongada a sus propios experimentos. Un solo curio es suficiente para devastar los tejidos de un ser humano adulto. Si esa fuerza acumulada terminó con la madre de la física nuclear, imaginen lo que significó tener 420 de estas unidades letales flotando libres por la carretera, invisibles y esparcidas sin ningún tipo de control biológico. Vicente manejó esa camioneta averiada por la ciudad, dejando un rastro radioactivo en cada esquina, hasta llegar al cementerio de metales de la Fundición Aceros de Chihuahua S.A. Allí, el metal viejo se recibió sin preguntas y los miles de balines se fundieron directamente junto con toneladas de hierro común. El resultado, el peligro invisible tomó forma física y comercial. Se convirtió en miles de cabillas y varillas para la construcción de casas, escuelas y complejos residenciales. También en bases de pedestal para mesas de restaurantes distribuidas por la empresa Falcon Products. La radiación ya no estaba encerrada en un patio abandonado. Ahora sostenía los techos de los hogares y formaba parte de los comedores donde la gente se sentaba a desayunar en familia. El monstruo atómico se había vuelto doméstico. Y si ustedes creen que la fundición del material y su distribución silenciosa por todo el territorio fue el límite de esta historia, prepárense para el desenlace, porque el clímax de este caso raya en la comedia negra más absurda e insólita de la geopolítica. Pongámonos en contexto. ¿Cómo creen ustedes que las autoridades continentales descubrieron que había miles de toneladas de acero radioactivo circulando en las estructuras de las ciudades? ¿Creen que fue por inspecciones rutinarias de salud pública? ¿Por auditorías ambientales estrictas del gobierno de la época? No. La respuesta es increíble. Fue por pura y absoluta casualidad. Viajemos a enero de 1984. Un camión de carga que transportaba un lote de estas varillas contaminadas desde Chihuahua hacia los Estados Unidos se perdió por completo en la ruta interna dentro del estado de Nuevo México. El chofer, por un puro y bendito despiste de navegación, terminó tomando la vía equivocada y pasó por el perímetro del Laboratorio Nacional de Los Álamos, uno de los complejos de investigación militar y nuclear más avanzados, resguardados y vigilados de todo el planeta. Al pasar el camión por la carretera pública adyacente, los sensores de radiación antiterrorista del laboratorio se volvieron completamente locos. El sistema de control fronterizo y aduanero ordinario había fallado en un 100%, pero la suerte de principiante de un chofer desorientado salvó al continente de una distribución masiva indetenible.
El gobierno de los Estados Unidos encendió de inmediato las alarmas binacionales de máxima urgencia, obligando al Estado mexicano a actuar en un estado de pánico absoluto que intentaron ocultar a la prensa. ¿Y cuál fue entonces la respuesta política e institucional ante semejante ridículo internacional? En noviembre de 1984, el Ejecutivo Federal promovió una reestructuración política radical y veloz, diseñada principalmente para maquillar la ineficiencia burocrática del sector energético. De un solo plumazo legal, extinguieron organismos enteros que cargaban con la culpa, como Uranio México o Uramex, y la histórica Comisión Nacional de Energía Atómica. Centralizaron el poder. Le entregaron el monopolio absoluto de la generación nucleoeléctrica a la Comisión Federal de Electricidad y blindaron jurídicamente a la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, para convertirla en el único árbitro con garras legales y fiscales del país. Todo un despliegue de firmas, decretos y burocracia en Ciudad de México para controlar los daños del aparato estatal. Pero mientras los políticos ordenaban sus escritorios y blindaban sus leyes, el dossier médico real nos recuerda el verdadero e imborrable costo humano en el norte del país. En las zonas afectadas de Chihuahua, la población civil, ajena a las decisiones de la capital, ya manifestaba las crudas consecuencias biológicas de vivir en una zona del desastre. Quemaduras locales en la piel que los médicos no sabían explicar, casos fulminantes de síndrome de radiación aguda y daños citogenéticos profundos, lo que en la ciencia médica se conoce como aberraciones cromosómicas, en familias enteras que durmieron durante meses bajo techos cargados de cobalto 60. Las instituciones se reformaron en papel, pero las secuelas genéticas de la negligencia quedaron escritas para siempre en la sangre de su gente. ¿Y dónde terminó exactamente todo ese material contaminado? Tras el monumental escándalo internacional provocado por los sensores de Los Álamos en la frontera, la Comisión de Regulación Nuclear de los Estados Unidos desató una cacería implacable en su propio territorio para rastrear, incautar y aislar cada sola pieza de acero fundido en Chihuahua. Miles de toneladas de varillas de construcción y bases de mesas de la empresa Falcon Products fueron confiscadas en territorio estadounidense y repatriadas de inmediato a México en camiones blindados. El destino final de este cargamento letal fue el aislamiento total en el desierto de Chihuahua. Allí, bajo un secretismo gubernamental absoluto, se cavaron enormes trincheras en zonas completamente deshabitadas para sepultar el acero fundido, las herramientas y hasta los propios vehículos contaminados. Hoy en día, esos cementerios radioactivos permanecen sellados bajo el concreto,
en la inmensidad de la nada, como cicatrices invisibles en la tierra. ¿Y qué pasó con las almas inocentes que estuvieron expuestas a este veneno sin saberlo? El impacto humano de este expediente es, por decirlo menos, devastador. Miles de ciudadanos terminaron viviendo, durmiendo y criando a sus hijos en casas cuyas paredes y techos emanaban radiación gamma las 24 horas del día. El dossier médico de la tragedia documentó de inmediato casos crónicos de personas con quemaduras locales en la piel que destruían el tejido, acompañados de cuadros severos de síndrome de radiación aguda, náuseas y fatiga extrema. Pero lo verdaderamente terrorífico ocurrió a nivel microscópico. Los análisis de sangre detectaron daños citogenéticos profundos, es decir, aberraciones cromosómicas que fracturaron el ADN de las poblaciones civiles expuestas. Lo peor de este bloque es el absoluto vacío epidemiológico. El Estado jamás realizó un censo definitivo ni un seguimiento médico a largo plazo para saber cuántos miles de personas terminaron durmiendo bajo esas varillas letales, dejando a la inmensa mayoría de las víctimas directas en el más absoluto y conveniente olvido de la historia. Por último, abramos el archivo final sobre Vicente y la clínica privada que originó este desastre. Vicente, el empleado de mantenimiento que solamente buscaba ganarse unos cuantos dólares extra vendiendo metal viejo, sufrió las consecuencias biológicas más brutales e inmediatas. Al perforar la máquina a golpes y cargar los balines radioactivos directamente con sus manos en su camioneta, recibió una dosis masiva de radiación directa en su médula ósea y extremidades, sufriendo quemaduras que marcaron su cuerpo para siempre. Por su parte, la clínica privada de Ciudad Juárez quedó expuesta como el monumento definitivo a la irresponsabilidad burocrática y empresarial. Compraron un equipo obsoleto de alta radiación, lo abandonaron ilegalmente en un patio y evadieron todo tipo de control transfronterizo. A pesar del escándalo de proporciones binacionales, la clínica solamente pagó una fianza corporativa mínima y de manera insólita continuó laborando. El incidente, al menos, sirvió como el detonante político para la agresiva e histórica reforma legal de noviembre de 1984, diseñada específicamente para penalizar con garras jurídicas a cualquier institución que volviera a abandonar material radioactivo de grado médico en el territorio nacional.
Y así, con el fondo de nuestra música, llegamos al final de nuestro programa de hoy. La crónica del cobalto 60 en Ciudad Juárez no es solamente un reporte de física nuclear o de accidentes del siglo pasado. Nos deja una lección fría, incómoda y cruda sobre nuestra propia naturaleza humana. A veces, por puro entretenimiento o morbo, buscamos los grandes monstruos en las leyendas de fantasmas, en las posesiones demoníacas o en las complejas conspiraciones secretas que nos recuerdan a las grandes producciones de la ciencia ficción cinematográfica. Pero el verdadero terror de nuestro siglo suele vestir un traje mucho más mundano. El terror real viste el traje de la negligencia cotidiana, de la burocracia ciega y del olvido administrativo. Una varilla de acero que sostiene el techo de tu hogar, el lugar donde se supone que estás más seguro, jamás debería convertirse en una maldición genética para tus hijos. El verdadero peligro invisible de nuestra región no fue la ciencia detrás del átomo, sino la ligereza y el cinismo con el que un sistema político entero prefirió ocultar un error de cálculo monumental bajo la alfombra de una reforma legal antes que responder de frente por la salud y la dignidad de su gente. Al final del día, somos los arquitectos de nuestro propio riesgo. Los invito formalmente a sumarse a nuestra comunidad en Instagram, TikTok y YouTube bajo el nombre de @caferatuconpio, donde podrán encontrar más información sobre el caso y podrán escuchar audiorelatos y las grabaciones en vivo de nuestro programa de radio por Fundaclove Radio, programa que pueden escuchar todos los martes a las 4 de la tarde, hora Venezuela, en vivo. Es momento de apagar el micrófono y guardar nuestra taza. Nos volvemos a escuchar en una siguiente edición. Les habló Pío Hernández y recuerden, cuestionen todo lo que pueda ser cuestionado y tengan la valentía de sumergirse en lo desconocido, porque solamente en el corazón de la incertidumbre se esconden los verdaderos misterios de la realidad. Hasta el próximo martes.